Ahí está, con Alejandro, para tenerlo en la mano. Okay. Vamos a seguir entonces con nuestro estudio sobre cómo estudiar la Biblia. Oremos, hermanos. Una vez más, Señor, estamos aquí juntos, unidos, como tu pueblo, Señor, y atentos a lo que tú deseas decirnos. Y te pedimos, Señor, que tú participes aquí con nosotros, en nuestra boca, en nuestro pensamiento, en nuestros oídos, para que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias. ¿Qué le dirían ustedes a un joven que va a estudiar la carrera, el diversificado o la universidad y no sabe qué carrera escoger? ¿Qué le dirían? ¿Qué? ¿Qué le gusta? Todos encierran parte de lo que quiero decirles. No sé si han visto Alicia en el País de las Maravillas, ¿la han leído? ¿Han visto la adaptación? Yo no sé si está en la adaptación, pero sí está en el libro. Está corriendo Alicia y llega a una bifurcación y se encuentra con el gato, el sonriente. Y Alicia le pregunta, ¿a dónde debo ir? Y el gato le responde, bueno, eso depende a dónde quieras llegar. Y le responde Alicia, no sé a dónde ir. Y le responde el gato, entonces no importa qué camino tomes. El destino, el propósito, el para qué es importante para saber cuáles son todas las cosas que lo componen. Planteado en términos bíblicos, si no sé para qué está la Biblia, entonces no puedo entender sus partes. Si no sé cuál es el propósito de este libro, entonces no voy a poder entender realmente de qué está compuesto. ¿Para qué es la Biblia? ¿Cuál es el propósito final de la Biblia o de la existencia? ¿Para qué estamos nosotros acá? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es eso? Para obedecerle, ¿verdad? Como dice el hermano. Pero ¿para qué quiere Dios que le obedezcamos? Solo con las respuestas y preguntas así como un poquito más largas, sí les voy a pedir que sea con micrófono. Considero que el fin de todo en sí es Dios. Entonces, la palabra de Dios es un medio para llegar a conocer a Dios. O sea, el fin en sí de todo es Dios. ¿Ok? ¿Y nuestro fin? Nuestro fin sería glorificar y gozar de él, en él. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el fin? Es glorificarle. Como realmente el hombre de repente aparecemos aquí y muchos filósofos dicen, no pedí venir, y viven y no entienden para qué. Entonces el propósito realmente está en el corazón de Dios. Y la escritura nos revela realmente cuál es el propósito.
por el cual Dios hizo al hombre. Y no me hice yo a mí mismo. Ya está en la mente de Dios el propósito para mi vida. Sí, el propósito de Dios no es oculto, sino es revelado y es glorificarlo. Nuestro catecismo dice glorificarlo y ser eternamente feliz con él. Eso es lo que dice el catecismo. Pero bien puede ser resumido solamente como glorificarlo. Ser feliz está incluido en glorificarlo. Si alguien si no es feliz glorificándolo, no lo está glorificando. ¿Sí? Si ustedes no son felices en el Señor, no lo están glorificando. Que ustedes sean felices en el Señor no significa que te le estén glorificando tampoco. Porque a veces uno está feliz y yo danzo en el espíritu y más pecador que saber ni qué ver. Entonces no. Es glorificarle, es obedecerle y siendo feliz en él. Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra? ¿Por qué nosotros decimos que este es el fin? ¿Por qué decimos que este es nuestro propósito? ¿Y por qué nosotros lo decimos? Ok. Porque la Biblia lo dice, está en la revelación. Vamos a dar un ejemplo. Yo creo que ya dijimos esto, ¿no? Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando el Señor nos pastorea, nos guía, nos alimenta, nos da vida, lo está haciendo por amor de su nombre, de su propio nombre, no del nuestro. Sí, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? No de nuestra cara bonita ni nada, sino por Él mismo. ¿Para qué quería el Señor sacar a Israel de Egipto? Para que lo adorara. Y lo saca, y lo primero que tienen que hacer es ver cómo le adoran. ¿Y cómo hace eso? ¿Se recuerdan? Cuando el Señor lo saca de Egipto, lo primero que hace es decirles cómo deben adorarlo. ¿Y qué es lo que hace? Nomás salen de Egipto, ¿qué es lo que hace el Señor? Sí, el Señor. No, con su pueblo. ¿Qué hace el Señor con su pueblo? Le da su pacto y le da cómo adorar. Dice, así tiene que ser el atrio, el santuario, todo. Aquí está así es como tú te acercas a nosotros. La salvación no es un fin. No nacemos para ser salvos. La salvación es un medio para un fin. Igual nuestro trabajo no es un fin, ¿verdad? ¿O alguien vive aquí para trabajar? Se dice que no se vive para trabajar, sino que se trabaja para vivir, porque el trabajo es un medio para el fin, que es vivir. De igual forma, la salvación no es nuestro fin es glorificarlo a Él. Y la salvación es el medio para poder glorificarlo. Entonces, lo que tenemos en la Biblia es la historia de la salvación para glorificarlo a Él. Eso es lo que tenemos en toda la Biblia. Y nosotros le conocemos a esto como la teología del pacto. De eso se trata toda la Biblia. La vez pasada yo vi un muro. Y yo no sé nada de construcción ni nada, ¿verdad? Pero me acerqué al muro y cuando vi la pared estaba así, mira. Los ladrillos estaban así, mira. ¿Qué le va a pasar a esa pared? ¿Por qué se va a caer? Tienen que estar cruzados, ¿verdad? Tienen que estar cruzados. Aparte no tenía columnas. Y además vi otro montón de ladrillos ahí, como que no los terminaron de usar.
El constructor fue un buen constructor porque no usó todos los ladrillos. Yo me temo que muchos hagan interpretación de la Biblia así. No hay orden, no se entrelazan los versículos, simplemente empiezan a interpretar y uno dice, pero en la forma en que interpretas, ¿cómo cabe esto, no? Por ejemplo, hablemos de la teología de la prosperidad. Abraham prosperó, ¿verdad que sí? Materialmente. Job era un hombre próspero. Jacob fue un hombre próspero. ¿Quiénes más fueron prósperos? Muchas personas prósperas. De hecho el Señor les quita y después les da todavía más. Y dicen, bueno, es que nosotros estamos aquí para ser prosperados. Estos son los ejemplos. Y tienen razón con los ejemplos. Pero ¿qué haces con los pasajes que dicen, por ejemplo, sé vivir en la riqueza como en la pobreza? Sé ser rico y sé ser pobre. O cuando nuestro Señor dice que no trabajemos por las cosas que perecen, porque se las come la polilla, sino hagan tesoros en los cielos. ¿Dónde cabe eso en la teología de ellos? Simplemente son pasajes que deciden deliberadamente. No construyen con esos ladrillos, ¿verdad? No lo construyen, se les va a caer el muro. No tiene propósito. Porque es una construcción sin estructura. Simplemente agarran y empiezan a construir, les empiezan a predicar. Y uno dice, y estos no le va a poner vigas a su construcción, no le va a poner columnas. ¿Y los demás ladrillos qué los va a hacer? O los que dicen, por ejemplo, que Dios es solo amor, todo amor, todo amor, todo amor. Y después tenemos pasajes en primera de Juan que dicen, tercera de Juan, que dice, a estos no los reciban en su casa, ni los saluden, ni les digan bienvenidos, porque quienes dicen bienvenidos o quienes los saludan, participan de sus malas obras. ¿Qué hacen con esos pasajes? No se predican porque no me funcionan en mi sistema de creencias. Y lo que yo quiero hacer con la Biblia no es imponerle yo el significado a la Biblia, sino extraer el significado de la Biblia, donde la Biblia es un todo. Y si yo veo que alguna parte no está funcionando, la Biblia no es la equivocada. El equivocado soy yo. Vuelvo al ejemplo del constructor. No voy a decir albañil porque hay buenos albañiles. El constructor. Para el constructor estaba bien dejar ahí los ladrillos, para él la pared estaba terminada. Es que así mejor porque si usted los intercala, le quedan unos excedentes. ¿Han visto? Ahora en la intercalación queda un excedente. Es para no gastar, vamos a ponerlo todo junto y nos ahorramos esto. Es que no era excedente, era necesario para que quedara bien la construcción. No era para ahorrarnos nada. Igual en la palabra. En la palabra no hay excedentes, no hay cosa que me sobre en la palabra que diga, yo voy a quitar esto para que me funcione mi mensaje. Entonces quitamos Levítico, Ezequiel, Esdras, Crónicas, ya leyeron Crónicas, Segundo de Crónicas es difícil. Primero es relajado, segundo es difícil, Segundo de Crónicas. Y los quito porque no me sirven. No me sirven en mi sistema de creencias. Pero eso solamente demuestra que yo no he entendido qué es la Biblia, ni por qué está dada de la forma en que se debe. Hay muchos hombres jóvenes en la Biblia que murieron siendo hombres de Dios, murieron jóvenes y trágicamente. Juan el Bautista decapitado, Esteban apedreado, Lázaro pobre, Jacobo a espada por Herodes. ¿Y eran hombres de Dios? Sí, eran hombres de Dios, pero como dices tú, en cierta teología nunca se predican de estos hombres, ¿no? Y en una ocasión oyó un mensaje que se llamaba de los ísimos. Alguna vez lo comentamos con doña Lila. Porque la Biblia no dice que Abraham, Isaac y Jacob fueran ricos, dice que fueron riquísimos. Los ísimos se llamaba ese sermón. ¿Y en qué? Pero es un sistema de creencias.
Pensé que iba a dar todo el sermón. Bueno, entonces esta es la estructura. Lo que nosotros queremos saber cuál es la estructura de toda la Biblia para ver cómo quedan cada una de sus partes. Porque entonces yo no entiendo cómo funciona cierta parte, yo simplemente lo descarto. Y ya dijimos que la Biblia no toda es igual de clara, pero entendemos que su claridad está, la falta de claridad está en nosotros y debería estar en los detalles. En los detalles. No en las cosas medulares. Ya no estamos echando los libros ni grandes porciones. Estamos diciendo, esta oración no está tan clara. Y como vamos a ver el siguiente domingo, hagan las cuentas de los días que queda dormido Ezequiel con la siguiente profecía que tiene. Hay un problema ahí con los días, pero es un problema con los días. No es un problema de todo el libro. Y es un problema que el lector tiene. Es algo muy pequeño, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de entender toda la Biblia. Y esta sí es una forma de entenderlo de la iglesia reformada. Las iglesias pentecostales no tienen sistema para entender la Biblia. Al menos las nuevas. Simplemente vamos a la Biblia, metámonos. Aquí está esto, aquí está hermanos, aquí está esto, hermanos, aquí está. Históricamente los pentecostales sí tienen una, con los metodistas, algunos metodistas, que es el sistema dispensacionalista. Así está escrito, ¿verdad? Los luteranos tienen un sistema que se llama la teología de la cruz. Esos son los dos grandes sistemas. El catolicismo romano, como dice que el Papa y los concilios tienen su forma de interpretar, no se meten a entender la Biblia, simplemente aquí está lo que dice y esto es y así es. Pero los grandes grupos de iglesias evangélicas tienen por lo menos estos tres sistemas. ¿Han escuchado el dispensacionalismo? ¿Alguna vez? ¿Sí? Hay uno clásico, ¿verdad? Vamos a mencionar el clásico. El clásico dice que hay 7 dispensaciones en la Biblia. Y es así como el Señor se relaciona con su iglesia. Así dice el dispensacionalismo. Y este no lo vamos a estudiar, porque nos vamos a meter a donde no nos importa. Pero si quieren lo podemos platicar después. Pero el problema del dispensacionalismo es que tiene fallas en entender la gracia del Señor. Brevemente, ¿cuál es la primera dispensación? ¿Se recuerdan? La inocencia. El dispensacionalismo dice la primera forma en que Dios se relaciona con sus hijos, con sus hijos, con los hombres, es a través de la inocencia. El hombre es inocente y solo no tenía que comer del árbol y come. Entonces falla la forma en que se relaciona, cambia la forma y ahora la segunda dispensación. Dispensar significa dar, ¿verdad? Entregar. ¿Cuál es la segunda dispensación? El gobierno de los hombres. Entonces vemos en los primeros capítulos de la Biblia que el Señor le dice a los hombres gobiernen, así es como yo me relaciono con ustedes, y los hombres son rebeldes y hacen la torre de Babel. Y ahí cambia la dispensación porque la dispensación falla. Bueno, con Noé. Y cambia la dispensación y así va cambiando. El pacto de Abraham cambia la dispensación porque fallan los sacrificios. Y llega la dispensación de la gracia. Y esa termina cuando es el rapto y la iglesia es llevada y empieza una nueva dispensación. ¿Cuál es la siguiente dispensación? La de antes del milenio. La tribulación. Y hay una forma en que Dios se relaciona con la iglesia a través de la tribulación. Y entonces nosotros vemos que el dispensacionalismo no se centra en la gracia del Señor, sino en dispensaciones que van fallando. Y por eso no nos adherimos al dispensacionalismo. La teología de la cruz se centra en la salvación del hombre. Y por eso nosotros no creemos en esta teología. Tal vez en otra ocasión podamos
ahondar más en estos dos, sino que creemos en la teología del pacto, que es la forma en que se ha conocido hasta ahora. ¿Cuál es la forma? Nosotros en la Biblia podemos encontrar tres grandes pactos. El primer pacto es el pacto de redención. Después, el de obras. Y después, de la gracia, de gracia. Eso es lo que nosotros vemos en la Biblia. Pero antes de pasar con cada uno, ¿qué es un pacto? Reconocemos que sí hay pactos en la Biblia, ¿verdad? No quiero entrar en cada detalle, pero hay pactos en la Biblia. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo que tiene elementos. ¿Cuáles son? Las partes, los términos, ¿qué más? El sello o la señal. Y consecuencias o bendiciones. Todos los pactos tienen esta estructura, ¿verdad? ¿Por qué el Señor se relaciona con nosotros a través de pactos? No sé. ¿Tiene Él que hacer un pacto con nosotros? Está en la obligación de hacer un pacto con nosotros. Pero Él decide revelarse con nosotros a través de pactos, que son acuerdos. Las partes, que son quienes lo convienen. Los términos, que es lo que se pacta. Las consecuencias o los beneficios, si se cumple o se incumple. Y el sello o la señal. Hablemos del matrimonio. El matrimonio es un pacto. ¿Cuáles son las partes? Esposo y la esposa. Los términos. ¿Para qué se casa uno? Para lo que es el matrimonio, ¿verdad? Toda la definición del matrimonio es el término. Para contraer matrimonio. Consecuencias y beneficios. ¿Qué pasa si se cumple el pacto matrimonial? Beneficios, ¿cuáles son? De todos los que hay. ¿Sí? Bienes, ayuda mutua, la protección del Estado, en nuestro caso, ¿verdad? Y consecuencias. Sí, la pensión. La pensión. Sí. ¿Y cuál es la señal del sello? El anillo. En nuestro contexto es un anillo. Hay otras bodas que rompen un vaso y que le ponen una corona, pero hay una señal. Hablemos de un contrato comercial. ¿Cuáles son las partes de un contrato comercial? Esas son las figuras. Vendedor-comprador. ¿Sí? Si son dos vendedores, no hay contrato, ¿verdad? El que compra el servicio o compra el bien, y el que vende el servicio vende el bien. Si es un arrendatario, es un servicio, ¿verdad? Pero lo está vendiendo y el otro lo está comprando. El término, el producto o el servicio, ¿verdad? Esto sirve para esto o esto se usa así. Consecuencias o beneficios. Si no paga, no recibe el producto, o si sirve o no sirve, esos son sus beneficios. Y la señal del C. Haces un contrato, confirma, con sello, una factura, un recibo. Bueno, un recibo no entra exactamente en esto, pero siempre hay algo que se pueda
ver, ¿verdad? Y así es lo que nosotros encontramos en la Biblia. Este modelo que estoy hablando con ustedes no es un modelo que yo haya implantado, es un modelo que se reconoce en la Biblia. Y de ahí vienen nuestros pactos actuales, de este modelo que está en la Biblia. Yo no me puse a estudiar administración de empresas para darles esta clase, ¿no? Al contrario, las empresas hacen estos pactos en virtud de que la Biblia tiene esa estructura también. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver primero el pacto de redención. No vamos a ver, lo vamos a poner otra vez, partes. ¿Cuáles eran los siguientes? Términos. Seis. ¿Cuál es el primer pacto que encontramos cronológicamente o lógicamente en la Biblia? Un contrato, un pacto es cuando hay partes, hay condiciones, hay términos, hay consecuencias. Eso es un pacto. Antes es el decreto eterno. Recuérdense que Génesis no es el primer libro de la Biblia. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Job. Eso significa que la Biblia no tiene un orden cronológico. Hay unas partes que fueron escritas antes, otras después. ¿Sí? Bueno. El prueba de eso es que Nehemías, estamos estudiando Nehemías antes ¿de qué está? Nehemías, ¿antes de qué libro está? Esdras, Nehemías. Antes que Ezequiel, por ejemplo, ¿verdad? Y Malaquías, que es su contemporáneo, está al final del Antiguo Testamento. Y así nosotros podemos encontrar que la Biblia tiene, o sea, no es una cronología. El pacto, el primer pacto no está necesariamente en Génesis, ni en Job, sino que está antes, que es el pacto que hizo el Padre y el Hijo. Y participando en la Trinidad también el Espíritu Santo. Pero, para hacerlo más sencillo, pongamos la relación del Padre y el Hijo. Ellos hacen un pacto. ¿Cuál es el pacto? La redención de los hombres. ¿Dónde vemos que la Trinidad se juró redimir a los hombres? Gracias. Juan. ¿Qué dice Juan? Ahí está. Juan 17. Gracias, Cristo. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Vamos a Isaías 53. Bueno, Isaías 17, pero en Juan 17 lo que nos dice es que el Padre y el Hijo se estaban dando gloria. Dame la gloria que yo te di, y yo te voy a glorificar como te glorificaba antes. Eso es lo que le dice el Padre, el Hijo al Padre. Ahora vamos a Isaías 52, 13. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado. Esto lo dice el Señor. Será engrandecido y exaltado, y será puesto en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás había oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Última cita, Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, aquí tenemos todos los elementos que estamos buscando. El juramento está en el 110. Juró Jehová y no se arrepentirá. ¿A quién le juró? ¿A quién? A él mismo. Vean lo que dice al principio. Jehová, esto lo dice David. Jehová le dijo a mi Señor, el Padre al Hijo. El Padre al Hijo. Lo que David está diciendo,
lo que David le está diciendo al hijo es, Jehová le dijo a mi Adonai. ¿Quién es Adonai? Dios. ¿Y quién es Jehová? Dios también. ¿Y cómo así que estaban? Como que se estaba hablando al mismo. ¿Será que tenía problemas de personalidad múltiple? No es la Trinidad, ¿verdad? También el de las naciones. ¿Qué dice el 2? Yo te he engendrado, güey. Gracias. Entonces, según el Salmo 2 y el Salmo 110, tenemos un juramento. O tenemos un decreto. Que es un decreto intratrinitario entre el Padre y el Hijo, con el objetivo de salvar a los hombres. Ese es el trato. ¿Quién tiene que salvar a los hombres? ¿Quién? El Hijo. ¿El Padre? No, el Padre no. ¿Quién es? El Hijo. ¿Qué hace el Padre? Envía al Hijo. ¿Y qué hace el Hijo? Obedece. La voluntad de Dios, la voluntad tuya, yo la hice. Los que me diste, yo los redimí. Ese fue el trato de la redención de los hombres. Y Él vino y murió y sufrió, y el Señor cumplió su parte. Según Isaías 53, ¿cuáles eran las consecuencias o beneficios de cumplir el pacto? Elevado, glorificado, reconocido. ¿Qué más era el cumplimiento del pacto? El gobierno de las naciones. Las naciones y sus gobiernos. Todo eso le daría el Padre al Hijo. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Uno dice, bueno, pero el Hijo ya tenía todo. Ya siempre ha sido Dios. Pero eso le promete el Padre al Hijo. ¿Qué dice este mismo Salmo? Pero en el 2 dice, pídeme y te daré por herencia, ¿qué cosa? Las naciones de la tierra. Esa es la herencia, esa es la bendición de cumplir el pacto. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Vamos a Filipenses 2. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Estas bendiciones el Padre se las da al Hijo. ¿Qué más le da? Un nombre. Todo esto se lo dio el Padre al Hijo. Esa es la conclusión, dice, por lo cual, o sea, debido a que esto pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, como fue obediente, el Padre lo resucita y lo glorifica. Ese es el pacto que hace y el Padre cumple sus partes.
Y como dice el Salmo 110 y 1 Corintios 10, hasta que ponga por enemigos, hasta que ponga por estrado sus pies a sus enemigos. ¿Sí? Este es el primer pacto, lógico. Es el primer pacto, el pacto que hace el padre con el hijo. El padre le dice, ve y sálvalos. Y el hijo dice, voy, acepto. ¿Qué pasa si lo hago? Yo te voy a dar nombre, gloria, la tierra, yo te lo doy. Y va. Y lo cumple y el Señor le da todo lo que le prometió. En cuanto al sello, el sello lo vamos a dejar pendiente. Vamos con el siguiente. Va a ser un poco más fácil ahora. Este pacto fue hecho antes que el hombre cayera, ¿verdad? Sí. La salvación estaba planeada antes de la fundación del mundo, como dice Efesios. Ni siquiera habíamos sido creados y el Señor ya había propuesto que en Cristo Jesús fueran salvados los hombres. Vamos con el siguiente, el pacto de obras, que es el siguiente pacto. ¿Quiénes son los siguientes contratantes? Dios y Adán. Más específicamente, el hombre, ¿verdad? Dios y Adán. Ese es otro pacto. ¿Dónde tenemos que es un pacto? Esos son los términos, ¿verdad? Vamos a Oseas 6. Dice el Señor, mas ellos, hablando de Israel, como Adán, traspasaron el pacto. ¿Qué pacto? ¿Qué pacto? El de redención solo es hecho en la Trinidad. Este de obras. Esto sucede igual con el matrimonio. Jesús habla de un matrimonio, pero cuando vamos a Génesis, uno lee y dice, aquí está hablando de Génesis. Y uno va a Génesis y dice, aquí no dice la palabra matrimonio. O sí habla de Génesis de matrimonio. No habla de matrimonio. Pero el texto me explica después que eso fue un matrimonio. Y igual en este momento. Génesis no me dice de ningún pacto. Pero ahorita Oseas, Dios le está diciendo a Oseas, dile a ellos, dile a Israel, que ellos traspasaron nuestro pacto del Dios de Israel, como Adán traspasó también el pacto. Así Israel traspasó nuestro pacto. Eso significa que hubo un pacto primero, que es este pacto de Dios y Adán. No tiene sentido que Dios le recrimine a Israel que traspasaron un pacto si no había un pacto previo. ¿Cuáles son los términos del pacto? Muerte y la vida. Oh, perdón, ese no es el... Es no comer del árbol, ¿verdad? No comer del árbol.
¿Qué pasa si cumplía? Vida. Y si fallaba, la muerte. ¿Y qué pasó? Comió. ¿Y qué pasó? Murió. Murió en ese instante. Murió su alma, ¿verdad? ¿Cuál es el sello? Algunos dicen que es el árbol. Era la señal de la vida. Era el símbolo de ese pacto, el árbol. ¿Sí? ¿Cómo? Había otro árbol. No, el árbol que no tenía que comer, ¿cuál era? El del conocimiento del bien y del mal. Sí, ese era. ¿Qué pasa si cumplía? Vivía, le daba la vida. Es decir, muchos creen que le daba de comer del árbol de la vida. Pero eso no pasa. No se lo da, se lo restringe. ¿Y cuándo se come el árbol de la vida? Cuando llegamos a Apocalipsis. En la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida está nuevamente a disposición del hombre. Entonces Dios no le da acceso a la vida. Él está vivo, pero no la vida eterna. Está a prueba y Adán falla en este contrato que Dios le impone a Adán y muere, ¿verdad? Y este es el pacto de obras. Se le llama de obras porque es el único pacto que requiere obras. De en adelante todos los pactos son de gracia, todos. Dense cuenta. ¿Cuál es el último pacto? El pacto de gracia. ¿Quiénes hacen el pacto de gracia? ¿Listo ahí? Los hombres. ¿Cuáles son los términos? La fe, ¿verdad? Arrepentimiento. Y fe. Las consecuencias y los beneficios. Muerte y salvación, ¿verdad? ¿Y el sello? Hay varios, ¿verdad? Bueno, este también lo vamos a dejar pendiente. Esos son los tres pactos principales que nosotros tenemos en la Biblia. Uno de Dios proponiéndose salvarnos, el pacto donde nosotros caemos y caemos con Adán todos, y el de gracia donde somos salvados, el pacto con Cristo. Pero hay otros que hay otros que están bajo el pacto de gracia, pero estos no son pactos reales, son pactos que apuntan al pacto de Cristo. ¿Cuál es el primero? El de Noé. Vean que este es un pacto de gracia. ¿Por qué es un pacto de gracia? ¿Cuáles son las partes? ¿Quiénes? Noé y Dios. Y en Noé iban a ser salvos todos. ¿Verdad que sí? Ese fue un pacto de Dios y Noé. Porque en Noé iban a ser salvos. Noé tenía mérito para ser salvo. Noé no tenía nada de mérito. Era otro hombre. Antes de decirlo el diluvio,
Dios dijo que le dio pesar ver a los hombres, porque su pensamiento era siempre de continuo el mal. De continuo siempre el mal, dice el texto, ¿verdad? Y entonces Noé estaba ahí. Y decide apartar a Noé y dice, te voy a salvar. Y es así como llega la salvación. ¿Cuál es el sello en el pacto de Noé? El arca y el arco iris, ¿verdad? Los términos del pacto de Noé. Para ser salvos en Noé, subirse al arca. Cualquiera que se subiera sería salvo. ¿A qué le recuerda este pacto? A Jesús. ¿No dice eso Pedro? Pedro dice que Noé es una figura de Cristo, pregonero de justicia, y que el bautismo es como él, el diluvio. ¿Cuál es el siguiente? Abraham. ¿Cuáles son las partes contratantes? Dios y Abraham. Es de obras este pacto. ¿Qué tiene que hacer Abraham para ser salvo? Creer. Dios lo elige. Dios lo elige y Abraham no tiene absolutamente nada que hacer, ninguna obra, solo su fe. ¿Cuáles son los términos? Tiene varias partes, ¿verdad? En Génesis 12, 15 y 17. ¿Cuáles son los términos? Salir de la tierra. ¿Qué más? Ir a Canaán. ¿Qué más? ¿Qué más le pide Dios a Abraham como pactos? Tener fe. ¿Y dónde se ve? Cuando le pide a su hijo. Por eso son varias ocasiones donde vemos ese pacto actuar. Por eso cuando Hebreos dice los héroes de la fe, ¿quién aparece ahí? Abraham. ¿Y cuál es el ejemplo que da el autor de la fe? Sale. Por la fe, Abraham salió. Pero ese es el ejemplo que da el autor de los Hebreos. Pablo en Romanos y en Gálatas da otro ejemplo de cómo Abraham tuvo fe. ¿Cuál fue? ¿Cómo? Cuando no rehusó a dar a su hijo. Es otro acto de fe. Ok, la consecuencia. La tierra prometida, ¿verdad? Su beneficio. Y si no, también la muerte, ¿verdad? Y el sello, la circuncisión, la señal. Siguiente. Antes, hay uno. Moisés. Moisés. ¿De quién era el pacto Moisés? Pero ¿quiénes eran las partes del pacto de Moisés? O mosaico. Israel y Dios. En todos estos pactos, Dios impone las condiciones. No le está preguntando si quiere o no quiere. Le está diciendo, yo te voy a decir cómo te vas a relacionar conmigo. Estas son las condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones para el pacto de Moisés? También la fe. ¿Por qué la fe? ¿Por qué es un pacto de gracia y por qué la fe? En la Biblia, ¿dónde lo podemos ver? Salieron de Egipto. También. Cuando creyeron. Entonces, todos estos pactos que nosotros vemos, todos son pactos de fe. No hay Dios no le debía más, Dios no le debía nada a Noé. Noé ya era un pecador. Porque cayó en el pacto de Adán. ¿Por qué era pecador Abraham?
porque cayó en el pacto de Adán. El pacto de Adán no fue solo de Adán. Todos nosotros estábamos en el pacto de Adán y todos nosotros sufrimos las consecuencias del pacto de Adán. Él era nuestro representante. ¿Cómo sabemos que nacemos en el pacto de Adán? Sin haber hecho nada. ¿Y cuál es la muestra de que el pacto de Adán está sobre nuestra vida? Sin haber hecho bien ni mal, como dice Pablo en Romanos 9. Porque morimos. ¿Será que los bebés pueden morir? Pueden morir. ¿Qué significa que pueden morir en términos teológicos? Que están bajo la maldición de Adán. Todos. Estamos bajo la maldición de Adán. En Adán todos morimos. Y entonces, a Noé no se le debía nada, a Abraham no se le debía nada, a Moisés no se le debía nada. Y Dios no podía entonces recibir nada de ellos por cuanto eran pecadores. Él decide salvarlos y los salva. A Moisés lo salva junto con Israel y le da los 10 mandamientos. Y muchos creen que porque le dan los 10 mandamientos es un pacto de obras, que si obedece se salva, pero no. ¿Por qué no? Porque no se puede cumplir. Esa es una razón lógica. Y en segundo lugar, porque Dios ya los había salvado. El hecho de que estuvieran recibiendo los 10 mandamientos significaba que Dios ya los había sacado de Egipto. Él no dijo, cumplan los 10 mandamientos y quienes lo cumplan, lo pasamos el río. No dijo así. Él los saca de Egipto y después les dice, aquí está mi ley. Así hizo con Abraham también. Abraham le dice, lo saca de la tierra de Ur de los Caldeos y le dice, anda, camina delante de mí rectamente. Le pide perfección. Igual a Moisés y a Israel. Y el último, de David. ¿Tenía razones Dios para escoger a David? ¿Qué había hecho David para ganarse el pacto? No había hecho para absolutamente nada. ¿Cuáles eran los términos? ¿Qué debía hacer David para creer también? Creer en la promesa de Dios. Si no, muerte. Si le creía, salvación. Y así cada uno de estos pactos pequeños apuntan al pacto de Cristo. Si se dan cuenta, todos los pactos tienen representantes. En Noé fueron salvos 8 personas, ¿verdad? Y en Abraham fueron salvos sus familias, ¿verdad? En Moisés fue salvo Israel. Y en Israel fue salvo todo Israel. Cuando ellos van saliendo de la tierra de Egipto, este pacto lo hacen cuando entran cuando entran al desierto. ¿Sí se recuerdan, verdad? Salen de Egipto, entran al desierto y el Señor les dice, ahí hace el pacto con ellos, antes de empezar el viaje. Pasan los 40 años de castigo y van a salir y vuelve a reunirlos en el monte Horeb. Y les dice, con ustedes hice un pacto, no con sus padres. Así les dice, ¿verdad? Con ustedes hice un pacto, no con sus padres. Y alguien pudo haber dicho, Señor, yo no estaba ahí. Yo no acepté. De hecho, con mi papá fue que hiciste el pacto, conmigo no lo hiciste. Y el Señor le dice, no, con ustedes. Porque lo hizo en representación de Israel. David fue el representante de su linaje. No importa que Manasés, que Roboam hicieran lo malo delante de Dios, Dios había hecho un pacto con David. Y por eso nosotros también creemos que nuestro pacto con el Señor incluye a nuestros hijos, por representación.
Ahora, el hecho de ser parte del pacto no nos hace salvos, pero sí nos hace participante de todos los beneficios, de muchos beneficios del pacto. Y esa es la forma en que nosotros vemos cómo Dios se va revelando en la Biblia, a través de pactos. ¿Tienen dudas, comentarios? ¿No? Muy rápido todo. De Israel. Todos los sacrificios. Hebreos 7 dice que todos esos eran señales. Cristo hace efectiva la salvación por medio del pacto de obras, ¿no? Sí. Lo que hace Cristo es anular el pacto de obras, ganarlo. Jesús gana el pacto de obras, revierte la maldición del pacto de obras. Porque Él muere. Adán no muere. Adán muere parcialmente. Lo que nosotros hubiéramos esperado es Adán al infierno, ¿no? ¿Y qué hace el Señor? Solo lo saca del huerto. Y dice, al polvo volverás. Pero después espera su alma a la redención. ¿A quién si no se le da oportunidad de nada? Aparte de, bueno, en este tiempo, en el tiempo que estamos ahora, viviendo. A Jesús se le cae todo el peso. Él recibe toda la consecuencia del pacto de obras. Él muere completamente. De una forma que nadie de nosotros lo experimentará jamás. Y anula el pacto de obras para darnos gracia. Tiene que anular el pacto de obras. ¿Por qué lo tiene que anular? Porque nosotros lo necesitamos. Todos aquí tenemos una fecha de caducidad. Y para librarnos de esa fecha el Señor nos tiene que liberar de ese pacto de obras. ¿Cómo nos libera del pacto de obras? Siendo obediente. El pacto de Abraham, el pacto de Adán no es morir. ¿Cuál era el pacto de Adán? Obediencia. ¿Alguien aquí puede cumplir el pacto de Adán? Nadie. Nadie puede vivir perfectamente. El único que pudo vivir perfectamente es Jesús. Y entonces así vencen el pacto de obras y nos abre el pacto de gracia. Y así somos salvos. Muchos dicen ahora que como Jesús cumplió o anuló el pacto por obras o el de la ley, ¿es verdad? También. De obras. Ajá. Que entonces ahora, ya no importa cumplir la ley hoy en día o solo ciertas partes y otras partes no. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer ahí en ese caso, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Como tener miedo. ¿Cuál sería la pregunta específica? ¿Se cumple entonces la ley o ya no se debe de cumplir? Bueno, para nosotros obedecer la ley no es para infierno, ¿verdad? Nosotros ya lo tenemos ganado. No se preocupen. Ya, de cajón. La muerte ya está en nuestra vida. Sí, ¿verdad? Estamos entendidos que todos morimos. Y entonces, cumplamos 10 cosas de la ley, igual vamos a ir al infierno. ¿Verdad que sí? El asunto es que Santiago dice que si se quiebra una, se quiebran todos. Entonces uno dice, no, yo miento, pero no robo. No, todos. O sea, uno incluye todos, porque la ley es una. Entonces, si hay personas que dicen, yo no rompo esta ley, o solo esta, no. Significa que si rompe una, es toda.
Y si cree que ha salvado una, no. Así no es el asunto. Ya está muerto en Adán. El punto no es si vamos al infierno. El punto es cómo salvarnos de él. Y siendo salvos, pecamos todavía. ¿O alguien no peca acá? Todos pecamos, ¿verdad? ¿Y por qué ahora nuestros pecados ya no nos mandan al infierno? Porque Cristo venció en el pacto de obras. Esto ya no nos mata. En Cristo cumplimos los términos. Y aquí tenemos los nuevos términos, que es la gracia. Ahora Pablo pregunta, ¿como abundó el pecado, abunda también la gracia? ¿Y qué dice él? En ninguna manera. Dice que no porque haya mucha gracia, también va a haber también mucho pecado, ¿verdad? Como para que se empaten. No, así no es. Entonces, quien piensa así, realmente para mí nunca ha salido del pacto de obras. Parte de los beneficios del pacto de gracia es una mente renovada. De decir, es cierto, mis pecados ya no me mandan al infierno, pero yo ya no quiero estar pecando. Ahorita, solo pensemos como una relación padre-hijo. Ningún hijo en su sano juicio por ser rebelde dirá nunca, un hijo decente, ¿no? Que su padre lo va a dejar de amar por algo malo que hizo.